manejamos la patología desde la etapa neonatal, pero también tenemos pacientes que ya vienen tratados de provincias y a los cuales le damos el tratamiento, ya sea la torrectoplastía o la restitución del tránsito intestinal. Lo que yo voy a hablar es el manejo quirúrgico de las malformaciones anorrectales. En la etapa neonatal o en la etapa del lactante o en la etapa pediátrica, nosotros podemos optar por la primera opción, que es una colostomía, o por la segunda opción, que es una anorrectoplastía. Estas dos opciones van a depender mucho dependiendo de la experiencia del cirujano. Hacer una anoplastía o una anorrectoplastía primaria va a depender sobre todo del tipo de malformación congénita en la cual tenemos. Pero también hay que valorar el hecho de, según la pericia del cirujano, poder hacer muchas veces una colostomía derivativa o optar por una anorrectoplastía. Una tercera etapa dentro de lo que nosotros vendríamos a plantear dentro de nuestros actos quirúrgicos vendrían a ser la restitución del tránsito intestinal, que nosotros lo conocemos también como un cierre de colostomía. Y nosotros también vamos a tratar lo que se llama la cirugía de las complicaciones. Lo que nosotros vemos básicamente en un paciente neonato, cuando nosotros tenemos dentro de las primeras horas de nacido, valoramos la necesidad de realizar una colostomía, y eso va a depender de qué tipo de patología o qué tipo de malformación vamos a tener en el paciente. Es así que en los varones tenemos la condición de que puede tener una malformación anorrectal con fístula perineal, con fístula rectouretral, ya sea vulvar o prostática, o una malformación anorrectal con fístula rectovesical, o simplemente una malformación sin fístula. Dentro de esta condición nosotros tenemos que valorar si realizar una colostomía. Las recomendaciones son sí, en realidad, para todos los tipos de malformaciones anorrectales presentadas en el varón, pero aquellas que tienen fístula perineal muchas veces no requieren colostomía, pero sí requieren anoplastía o anorrectoplastía primaria. ¿De qué depende de que se realice esta cirugía? Como lo mencioné desde un principio, de la pericia del cirujano, de cuánta casuística de pacientes también tenga que tener. ¿Por qué? Porque este tipo de pacientes sí tiene un pronóstico de continencia hasta un 100%. Cada cirugía a la cual nosotros sometemos a un paciente o reintervenimos a un paciente, el grado de continencia o el grado de satisfacción quirúrgica va a ir disminuyendo. Es por eso de que hago hincapié de que este tipo de terapia quirúrgica que le vamos a dar a nuestros pacientes va a así ser cirujano dependiente. En el caso de las niñas, o en el caso de las mujeres, también vamos a tener malformaciones anorrectales con fístulas perineales, vestibulares, sin fístula, con fístula rectovaginal o con atresia rectal. En este caso no he puesto las cloacas. Las cloacas son catalogadas como las malformaciones congénitas, ¿sí?, del polo caudal, siendo una de las más complejas. En este caso, nosotros, ¿en qué pacientes sí realizamos una colostomía? Realmente, como también pueden ver, lo realizamos en todos. Pero, si también, vuelvo a repetir, vemos que el cirujano ya tiene una adecuada experiencia en el manejo de este tipo de pacientes, le podemos hacer en este tipo de pacientes una anorrectoplastía primaria. Hay algunos que incluso consideran que las malformaciones anorrectales con fístula vestibular también puede hacerse una anorrectoplastía o anoplastía primaria. ¿Sí? Es una colostomía con la que nosotros hemos estado trabajando ya desde hace mucho tiempo, pero nos hemos dado cuenta de que esta no es la forma más adecuada de poder realizar una colostomía. Sí tiene un buen ostoma proximal, pero el ostoma distal vemos que
muchas veces no es bien manejado. Es por eso de que nuestra técnica quirúrgica ha variado y ahora ya no hacemos un colostoma distal, sino que lo dejamos como fístula. También nosotros hemos manejado pacientes que vienen muchas veces de provincias, como en el caso de este paciente, ¿sí? Con los ostomas, si bien es cierto, tienen un buen puente cutáneo, pero que están más verticalizados, y cuando realmente la posición tiene que ser en forma diagonal. Entonces, tomando como parámetro esto, nosotros optamos por realizar una colostomía a nivel del colon sigmoides. ¿Por qué? La razón anatómica es de que el colon sigmoides tiene un meso y el colon descendente no lo tiene, así es que es una posición fija, y al ser una posición fija no va a prolapsar, ¿cierto? Y al no prolapsar vamos a tener menor cantidad de complicaciones. Y la parte distal probablemente prolapse, y para evitar el prolapso, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Lo convertimos en forma de fístula, porque esta es una porción móvil. Entonces, en base a los conocimientos que hemos ido adquiriendo, en base a cursos a los cuales hemos asistido, como lo mencionaba yo en comienzo con el doctor Peña, hemos visto por conveniente optar por realizar un ostoma, ¿sí?, proximal, el cual sí abocamos de manera adecuada, conservando el mismo diámetro colónico, realizando un puente cutáneo, ¿sí?, y dejando solo una fístula. ¿Qué ventajas nos ha dado en este caso a nosotros? Un manejo adecuado del ostoma proximal, ¿sí?, menor índice de licencias y contaminación del ostoma proximal hacia el ostoma distal, y un mejor manejo, ¿no?, de las bolsas de colostomía, porque ya no tenemos, como en la primera figura, los dos ostomas juntos, que muchas veces hacen de que no se pueda manejar adecuadamente la colocación de una bolsa de colostomía. A su vez, una vez que nosotros hemos decidido si realizar o no una colostomía, la siguiente fase de nuestro manejo en nuestros pacientes puede ser realizar una anorrectoplastía o simplemente una anoplastía. Lo que nosotros estamos por el momento optando en la institución es realizar la anorrectoplastía sagital posterior. La anorrectoplastía sagital posterior es una incisión sagital posterior a nivel interglútea que puede llegar hasta la zona de la fístula, si es que la tuviera, ya sea perineal o vestibular. O si en todo caso nosotros no encontráramos un trayecto fistuloso, lo que optamos es primero ver las zonas de mayor contractibilidad para la creación del nuevo del neoano, y a partir de ese, el punto más de contracción más distal es nuestro punto guía para poder realizar nosotros este tipo de cirugías. No hemos tenido todavía en nuestro centro realizar el descenso colónico vía abdominal más una anorrectoplastía sagital posterior. Generalmente esto se puede realizar en lo que anteriormente se llamaba malformaciones anorrectales altas, ¿no?, aquellas que vienen con fístulas rectovesicales o fístulas rectoprostáticas. Y esto también va a depender mucho de la pericia del cirujano, porque este tipo de cirugía muchas veces ya está siendo reemplazada por el descenso colónico video asistido más una anorrectoplastía sagital posterior, ¿no? Sabemos que existen acá en el medio ya cirujanos que están realizando este tipo de cirugías en pacientes con este tipo de malformaciones congénitas, sobre todo con la fístula uretroprostática o con recto vesical. La casuística más grande que hemos visto que tiene en Latinoamérica es la doctora Marcela Baile, que es de Argentina, ¿no? Y en el Hospital de Emergencias Pediátricas, por qué no decirlo, es donde estamos también desarrollando este tipo de cirugías. Nosotros no la desarrollamos porque todavía no contamos con el paciente ideal para realizar. En este sentido,
El caso de las malformaciones anorectales complejas, como lo decía desde un comienzo, hay que individualizarlas, porque muchas veces nosotros catalogamos una malformación anorectal con fístula o sin fístula, pero muchas veces nos encontramos con malformaciones mucho más complejas que estas, y entonces no las podemos catalogar o englobar dentro de nuestra misma clasificación. Y es por eso que nosotros, cada caso va a representar un reto diferente para nosotros, los cirujanos, así como el enfoque terapéutico también va a ser muy diferente. Entonces, en este tipo de pacientes, en los que encontramos malformaciones anorectales complejas, no podemos establecer lineamientos generales para el tratamiento. En este caso, nosotros lo que hacemos es individualizar, ¿sí?, cada caso para darle la más adecuada y pertinente tratamiento quirúrgico al paciente. Bueno, la restitución del tránsito intestinal, ¿en qué consiste? Una vez que yo tengo mi paciente ya colostomizado, una vez que ya tengo mi paciente al cual ya le he hecho la angioplastia, tengo que tener un régimen en el cual a ellos se llama el programa de dilataciones, en el cual a través de unos tutores o dilatadores metálicos o de madera, vamos progresando, ¿sí?, inhibiendo y calibrando, ¿sí?, el neoano. Cada uno de ellos va a tener una diferente calibración y eso va a ir variando según la edad del paciente. Una vez que llegamos a la calibración adecuada, a la dilatación adecuada, recién en ese momento nosotros decidimos realizar la restitución del tránsito intestinal, que también es el cierre de colostomía. Y con esto daríamos ya la parte final del tratamiento de nuestros pacientes. Ahora, si nosotros siempre, toda cirugía no está exenta de complicaciones, porque muchas veces es muy fácil decir, bueno, todo salió bien, pero nosotros también tenemos que ver qué complicaciones y qué posibles soluciones nosotros podemos dar a los pacientes. Hemos visto y también hemos manejado evisceraciones por puente cutáneo en la colostomía. Por esas ese pequeño puente que existe entre un cabo proximal o un ostoma proximal y la fístula, muchas veces, si no son bien cuidados o si falló la técnica quirúrgica, muchas veces esta tiende a ser dehiscente. Y al ser dehiscente, pues obviamente va a ocurrir una evisceración. La solución quirúrgica es la reintervención y el cierre del defecto, la cura quirúrgica, ¿no? Si hay una dehiscencia parcial o total de la anorrectoplastia, ¿sí?, acá lo que tenemos que tener en cuenta son dos cosas. Si se realizó una anorrectoplastia primaria, es decir, sin colostomía, o el paciente es portador de colostomía. ¿Por qué? Porque si nosotros hemos realizado una anorrectoplastia primaria sin colostomía, tenemos que dejar a nuestro paciente en NPT y valorar, ¿no?, la necesidad quirúrgica de una reintervención. Y si en todo caso nosotros vemos que el paciente está colostomizado y se le hizo una anorrectoplastia, pero hay retracción, también nosotros tenemos que valorar el grado de la retracción. Porque recuerden que a mayor tiempo de que esa herida siga expuesta, va a haber mayor fibrosis. Y obviamente el pronóstico de continencia de nuestro paciente va a ir variando a medida que mayor cantidad de cirugías pueda ir teniendo este paciente. Fístulas enterocutáneas, ¿no?, inicio del NPT y valorar la conducta quirúrgica. Muchas veces inadvertidamente se puede lesionar una víscera, puede ser el yeyuno o el hígado, inadvertidamente. Perforación intestinal. La conducta quirúrgica es de emergencia, ¿no? Y el criterio quirúrgico de dejarlo ileostomizado o realizar una anastomosis va a depender de los hallazgos intraoperatorios. La infección del sitio operatorio, pues obviamente en este caso, hacer drenaje contenido. Muchas veces esta simple infección, si es que va siendo más severa, puede llegar a la dehiscencia. Entonces hay que manejar siempre las infecciones del sitio operatorio de la manera más adecuada. Síndrome adherencial.
En cuanto al síndrome herencial, pues obviamente hay que manejarlo como toda obstrucción, ¿no? Ya sea una obstrucción parcial o total. Si es parcial, observación, y si es total, definitivamente el paciente tiene indicación quirúrgica, ¿no? Ileodinámico, el manejo netamente médico. Los prolapsos de las ostomías, pues obviamente a este paciente hay que recolostomizar. La lesión uretral, hay que realizar una uretroplastía, ¿no? Hay las estenosis anales, hay que hacer una reanoplastía. Las incontinencias fecales, en este caso lo que nosotros estamos empezando a desarrollar en nuestra institución viene a ser un programa de rehabilitación del paciente con malformación anorrectal. Ya les voy a mostrar con la enfermera de consultorios externos, se está empezando a desarrollar una guía, ¿no? Se les hace un seguimiento a todos los pacientes que hasta ahora vamos operando, se les hace controles mensuales cada 3 meses para ver cuál es el índice de continencia. Pero recordemos que el índice de continencia o de satisfacción en estos pacientes va a depender del tipo de malformación que haya tenido, primero. Segundo, va a depender de si hubo o no hubo una complicación. Y tercero, también va a depender muchas veces del éxito de las dilataciones que hayamos podido realizar. El neoano ectópico, una rinoplastía, el estreñimiento crónico, nuevamente también vamos a hacer un programa, ¿no? Y en caso, si es que esto ya no cede con el manejo específico, pues obviamente ya hay que darle una cirugía correctiva, ¿no? De no haber buenos resultados con nuestro programa de rehabilitación. Si es que existe el prolapso del neoano, se le realiza una plastía, y si existe la hernia incisional, pues obviamente vamos a tener que dar una cura quirúrgica. ¿Qué es lo que muchas veces nosotros también hemos visto? De que dentro de la cirugía de las complicaciones, si bien es cierto, esta nos grafica una malformación anorrectal, este es nuestro complejo muscular del elevador del ano, el ano debería estar a este nivel. Entonces, si es que no existe continuidad digestiva colorectal hacia la fovea anal, esa es una malformación anorrectal. Muchas veces las cirugías realizadas en este tipo de pacientes pueden hacer de que el ano, ¿no? La posición del ano sea lateral, ¿sí? Un ano ectópico, sea posterior, por detrás del esfínter anal, o sea anterior, por delante del esfínter anal. En todos estos casos, el paciente va a requerir una reintervención quirúrgica y una reanoplastía. Muchas veces, y ya hemos visto un caso de estos acá, hemos tenido persistencia de fístulas, pacientes a quienes se les ha realizado una anorrectoplastía, pero persisten con la fístula. ¿Por qué? Porque muchas veces se ha olvidado de cerrar la fístula y el paciente defeca y orina muchas veces por atrás, y también el problema es que al tener continuidad uretral el paciente persiste con las infecciones urinarias. Entonces, la medida terapéutica y correctiva es una reanoplastía y una uretroplastía. Y bueno, también hemos visto un caso de estos en los cuales tenemos una paciente que viene de Trujillo y la estamos estudiando porque definitivamente esta niña tiene una lesión uretral, o no estamos seguros al 100% si es uretral o vesical, por eso es que está en estudio todavía, pero muchas veces existe esto, se hace la renoplastía y al traccionar muchas veces seccionamos la uretra y la orina sale directamente por el ano. Entonces a este paciente lo que le tenemos que ofrecer es nuevamente una reanoplastía y una uretroplastía. Obviamente el pronóstico de continencia también varía en este tipo de pacientes. Como podemos ver, nosotros tenemos un gran espectro, ¿no?, de malformaciones y también patologías asociadas a ellas. Las soluciones parecen fáciles, ¿no? Realizar una colostomía, una rinoplastía y también realizar una restitución. Es lo ideal y es lo que nosotros buscamos hacer en este tipo de pacientes en nuestra institución. Pero también recordemos que no estamos exentos de manejar las complicaciones que muchas veces llevan o traen las pacientes.
Por eso mismo es que tenemos que tener el cuidado necesario, primero, de no subestimar estas patologías, porque normalmente se puede escuchar de que simplemente es un anito o ya una colostomía. Miren cuántas complicaciones puede tener una colostomía o el mal manejo de un paciente colostomía. ¿Sí? Siguiente, por favor. En tal sentido, lo que nosotros estamos manejando y estamos desarrollando en el servicio es nuestra guía práctica de malformaciones anorectales, en las cuales pues, obviamente participan todo el equipo, ¿no?, de cirujanos, participan neonatólogos, pediatras y anestesiólogos. ¿Sí? Y a este esfuerzo también se está sumando ahora último todo nuestro equipo de consultorios externos. Entonces, nosotros ya tenemos para esto desarrollado la finalidad, el objetivo, las consideraciones necesarias. Detente un momento, por favor. ¿Sí? La categorización de nuestras malformaciones anorectales, ¿no?, cada una indicando cuál es el problema que tenemos, ya sea tanto en varones como en mujeres. Ponemos también énfasis en cuáles son los factores de riesgos asociados. En realidad estamos desarrollando esta guía con la finalidad de poder compartirla, ¿no? Ya ha sido elevada para su aprobación. Y lo que más destacamos, última parte, es que definitivamente estamos poniendo cómo se realizan los exámenes auxiliares, con los cuales venimos trabajando conjuntamente con todo lo que viene a ser imágenes, con el doctor Ausejo, con el doctor Ugaz. Venimos realizando, ya no estamos haciendo los invertogramas, sino las radiografías en decúbito supino, ¿no?, en posición de genuflexión. Con ellos estamos desarrollando también la realización de los colostogramas, ¿no?, porque es muy importante, ¿no?, seguir el consejo de quienes dominan la parte de radiología, y nosotros que somos los cirujanos involucrados en esto, vemos y compartimos con ellos cuáles son nuestros hallazgos quirúrgicos. Y en este sentido, el trabajo en equipo hace que podamos tener una mejor percepción de lo que nosotros venimos realizando en sala de operaciones. Ecografía abdominal y diagnostica un quiste de coledo. El quiste de coledo por per se no es una emergencia. No tendrían camas y le refieren a la paciente que acuda a otro centro donde le puedan brindar hacerle todo el diagnóstico y la batería del laboratorio y que se pueda hacer los estudios para realizar la cirugía. Esta tarde la niña al presentar cólicos, la madre la trae aquí al hospital de emergencia. A nosotros no nos parecía bien el dolor intenso que presentaba la niña. Entonces la hospitalizamos para estudiar. Ese mismo día, en la noche, se hizo una ecografía. Estaba programada para una resonancia a los 2 días. Se le comenzó a hacer todos los exámenes auxiliares. Vino con fiebre de 38, taquicárdica. Como vemos acá, era delgada, porque pesaba 11 kilos, con un dolor intenso en zona de epigastrio, donde se palpaba también incluso una tumoración de 7 por 6 centímetros. Y entonces nosotros nos ponemos a pensar, ¿este quiste de coledo duele? Normalmente no duele, solamente si se complica. Siguiente. Muy bien, entonces le pedimos la batería de exámenes auxiliares, donde vemos que no hay una leucocitosis grande, la hemoglobina estaba en 13.4, los marcadores de función renal bien, porque iba a ser sometida a una tomografía o una resonancia. Su bilirrubina estaba en 1.7, elevado, la milasa también 403 y la lipasa. Con esto nos dimos cuenta que la paciente estaba entrando a pancreatitis y las enzimas hepáticas también estaban elevadas. Eso producto del quiste de coledo. Entonces, el riesgo de los exámenes, el resto de exámenes estaban normales. La paciente se hospitaliza con diagnóstico de quiste de coledo y pancreatitis. Entonces,
Decidimos ya con estos análisis ingresar a la paciente con una unidad como intermedio donde el manejo pediátrico ya era un poco más intenso. Decidimos adelantar la resonancia magnética. El estado de la paciente en menos de 24 horas fue progresando. Para esto nosotros justo tuvimos una semana antes una experiencia con una niña de 5 años con un caso muy parecido a este, con quista de colero, que tenía cálculos y que la niña estaba en UCI y no le podían hacer la CEPRE porque la CEPRE no podía entrar al conducto de ODI en esa niña de 5 años. Fueron los doctores de Breña Cerre en San Bartolomé, se intentó hacer la cirugía y finalmente falleció. Entonces nosotros nos pusimos alerta de este caso y dijimos, no nos estaremos encontrando con el caso que nos iban a referir nuestros amigos y que no se pudo resolver. Entonces, siguiente por favor. Vemos acá la resonancia magnética donde hay una dilatación de la vía lineal intra y extrahepática. Siguiente. Vemos acá la dilatación y ya se insinúa, este es la vesícula B, pero el cístico también estaba redundante, el colédoco grande. Se comienza a visualizar el páncreas y se insinúan también los. No se mira bien acá en la imagen, pero la paciente el día que se estaba haciendo resonancia ya estaba con derrame pleural bilateral. Siguiente. Se ve acá los quistes, el páncreas incrementado de volumen, tal como se vio también en la ecografía. Siguiente. Vemos acá en la colagio cómo está incrementado, pero se pintó el conducto de Wilson y dijimos, bueno, pero esos cálculos nos llamaban mucho la atención. Siguiente. A las 24 horas de que ingresó de emergencia acá en el hospital, esa noche que le hicimos la resonancia, decidimos consultar una serie de centros y buscar en la bibliografía. Y lamentablemente, si uno busca dentro de la bibliografía pancreatitis asociadas al quiste de colédoco a esta edad pediátrica, no encontramos casi nada. Llamamos a los gastroenterólogos amigos de todos los hospitales para ver si se le podía hacer una CEPRE de emergencia. Y nos dijeron que la edad de la paciente no va a permitir que nosotros podamos hacer la CEPRE. Ya hemos tenido una experiencia hace poco y no nos ha ido bien. Entonces, no teníamos otra solución. Este problema era quirúrgico. Y ahora, todos los hospitales adultos que manejan las patologías biliares por cálculos tienen explorador de vías biliares. La mayoría de los hospitales tienen explorador de vía biliar adulto. ¿Por qué no existe la exploración de vías biliares pediátricas? Entonces, en esta noche nos pusimos a revisar con el personal de enfermería, habíamos hecho algunos cambios, contábamos con algunas pinzas exploradoras que podían acoplarse para esta paciente. Bueno, hicimos todo el procedimiento y al día siguiente, a primera hora, programar. Como vemos acá, a las 24 horas, el estado clínico de la paciente era peor. La hemoglobina había bajado 3 puntos, los leucocitos, si bien estaban dentro de los rangos normales, ya estaba con toda antibiótico-terapia. La bilirrubina había duplicado, la fosfatasa había duplicado, la lipasa había duplicado, por tanto el dolor de la paciente y las enzimas hepáticas también. Entonces, en nuestras narices se estaba muriendo la niña. Ya estaba entrando a UCI. Siguiente. Entonces, ese día decidimos hacer una junta médica con todo lo que escribimos a los colegas del extranjero para ver en qué nos podían apoyar. Y creo que un 90% de los que nos escribieron nos dijeron entren en la emergencia. Bueno, pues eso lo que hicimos. Como vamos a ver la vesícula biliar con colecistitis, se puede ver aquí algo del pus incluso. Bien, y al fondo podemos ver el colédoco dilatado. Siguiente. Y lo más importante de esto, siguiente por favor, lo más importante de esto es contar con toda una serie de equipos. Nuestro anestesiólogo, que ya sabía que existía esta paciente, sabía qué tipo de anestesia darle, porque no se puede dar propofol, porque no se puede dar igual, incluso el intensivista. También habíamos coordinado, como siempre, con imagenología para contar con el fluoroscopio intraoperatorio para esta paciente, porque la exploración era una herramienta importante acá. Como vemos, hicimos la exploración, sacamos los cálculos que eran biliosos, bien fáciles de destruir, pero eran biliosos y eran abundantes, y tomamos esta CEPRE control donde ya se pinta el Wilson y quedamos tranquilos. Pero con el
radiólogo experto nos comenzó a decir, hay que hacerle más estudios contrastados. Llegar a ver ahora la vía biliar intrahepática si no hay cálculos arriba. Siguiente. Y como vemos acá, no había arriba, pero sí se seguía viendo esta imagen acá de que había todavía cálculos inflamados por debajo del juicio y la paciente iba a seguir con la pancreatitis. Siguiente. Entonces, antes, por favor. Entonces hicimos el Fogarty y finalmente quedó así, toda la vía biliar limpia, más delgada, lo fogarteamos, hicimos la exploración con la instrumentación que tuvimos y logramos limpiar todos los cálculos. Siguiente. En el postoperatorio fue bastante bueno porque la paciente al día siguiente bajó bastante el dolor. A los 2 días las enzimas, la amilasa había disminuido 5 veces, la lipasa también más de 5 veces su valor normal y a la semana la paciente ya estaba de alta. Entonces, esta es una experiencia bonita que creo que el haber reunido a todo un conjunto de médicos hizo que en menos de 24 horas se pudiera tomar una decisión. Quizá en otros sitios, si no hubiéramos tenido los elementos necesarios, no lo hubiéramos podido hacer. Siguiente. Esta es nuestra paciente ya de alta. Gracias. Muchas gracias, doctora delegada. Invito a que pueda tomar asiento y escuchar algunas preguntas del público del auditorio. Entre 525 y 657 casos nuevos. Esto hasta el 2008 y de la fuente que es pública, no una fuente directamente médica. Y de ese año hacia acá, y desde que iniciamos el centro colorectal y todo, tengo la oportunidad de trabajar con ellos. Cada vez la casuística ha sido mayor. Hace unos pocos meses tuve el gusto de platicar con cirujanos pediatras de allá arriba de Bolivia y me decían que no tenemos muchos casos aún, no contamos mucha casuística, pero ya que empiezan a tener a los primeros niños es increíble la forma en que van asistiendo y buscando la ayuda profesional que les podemos brindar, de tal forma que en una manera resumida, para no contarles tantas historias, ha sido el caso que conocidos míos, nuestros propios padrinos de boda, en algún momento llegaron a hablarme y me dicen, oye, Oscar, necesitamos hacerle un estudio a mi nieta porque tiene una malformación anorrectal y nos dijeron que tú eres quien hace los estudios de ellos. Y te los comento porque no sabemos todos los casos que existen en toda la población y cuando ya tienen el problema enfrente, entonces buscan ayuda. Estos números que yo les presenté son bastante altos, hablamos de millones al año, y que seguramente la cifra se ha incrementado. No tenemos una cifra oficial hasta ahora, pero el centro colorectal sí siempre tiene actividad. Me ayuda con la siguiente, ingeniero, por favor. ¿Cuál es la historia natural de estos pacientes o de estas entidades? El diagnóstico debe ser realizado en las primeras 24 horas. En ello debe determinarse exactamente cuál es el tipo de malformación anorrectal. Debemos evaluar al menos la vía urinaria y debemos evaluar otro tipo de malformaciones asociadas. ¿Esto por qué? Porque obviamente si tenemos condicionantes para que haya un deterioro en el estado general del paciente, infecciones frecuentes o cualquier otro tipo de alteración en el sistema del niño, pues el éxito de la reconstrucción y de la rehabilitación de ellos mismos pues va a ser muy limitado o puede verse entorpecida. La siguiente. El tratamiento completo, una vez ya diagnosticadas las primeras 24 horas, debe realizarse en el primer año de vida. Esto que incluye, que obviamente como tiene una malformación anorrectal, lo van a ver más adelante, la salida del material gaseoso del intestino y de la materia fecal no tiene un adecuado drenaje, entonces hay una sobredistensión de los intestinos del niño de acuerdo a las horas de evolución. Obviamente puede incrementarse, por tanto, la primera medida va a ser realizarle su colostomía para disminuir la presión. Después,
va a ser la corrección quirúrgica de la malformación no rectal. En este caso van a ver por qué, a través de la anorrectoplastia por abordaje cervical posterior. Y obviamente para ello debemos saber exactamente qué tipo de malformación haya tenido. El cierre de la colostomía debe hacerse a las 4 o 6 semanas después de haber hecho el abordaje cervical posterior para que tenga el llamo de su funcionamiento intestinal y comience la rehabilitación intestinal. Cabe hacer una pausa y un paréntesis aquí para todos ustedes porque presten atención en lo que vamos mencionando. Yo deseo que mi castellano se parezca mucho al de ustedes. Si hay alguna duda, incluso con gusto ayuden a interrumpir y a preguntarlo para que quede la idea clara. Pero vayan fijándose que mucho de esto que les estoy comentando realmente son perlas para la valoración de estos pacientes. La siguiente, por favor. ¿Cuánto tiempo dura la rehabilitación intestinal de estos niños? ¿Cuánto tiempo dirá? Ya vieron ahí la frase entre comillas, toda la vida. No significa que un paciente ya operado de malformación anorrectal se recuperó de la cirugía, su herida está sanada. Supongamos que no requirió de hacerle colostomía y fue una reparación de primera intención, no se queda ahí, tiene que ser rehabilitado, tiene que tener un seguimiento, válgame la redundancia, por toda la vida. Vean la frase que está ahí abajo, dice de un 30 a un 70% tendrá un problema funcional dependiendo del tipo de malformación anorrectal. Eso es precisamente la clave, porque como ustedes analizarán, dirán, ese es un aspecto, un rango muy amplio, desde los 30 a los 70 casi abarca todo el porcentaje. Pero por ejemplo, en el caso de los pacientitos con fístula rectoperineal, el funcionamiento del intestino y la continencia fecal se espera que sea alrededor de un 100%. Entonces, eso es donde va cambiando, y en otras malformaciones que veremos adelante puede estar disminuida esa capacidad para la retención fecal. La siguiente, ingeniero, por favor. Les compartiré algo de lo que sucede en México y en otros países. Así, la siguiente. El diagnóstico no se lleva a cabo al nacimiento, ni en las primeras semanas, ni en los primeros meses, sino hasta años después de vida, y es cuando el pediatra, el cirujano pediatra y después el radiólogo tiene que identificar qué pasó con ese niño, qué complicaciones ya trae, o en otros centros qué cirugías ya le han hecho y cómo vienen. Les digo yo, realmente hechos unos laberintos abdominales por dentro para determinar qué ha pasado ahí en su intestino. ¿Dónde estamos? Entonces se debe obviamente a un tipo de malformación anorrectal mal identificado, a que no se estudie la vía urinaria y puede tener condicionantes de reflujo, de una vejiga neuropática, de infecciones frecuentes, de pérdida de la función renal y obviamente pues una mala calidad de vida, y presencia de malformaciones no estudiadas. La siguiente. El paciente con una malformación anorrectal, algún problema de incontinencia o de incontinencia fecal, va a tener problemas de adaptación social, porque pasando también por la familia, no solamente el niño va a tener un problema de adaptación social directo. Si me ayuda a pasar la siguiente imagen, por favor. Sino que repercute en el funcionamiento y en el bienestar de la familia, después su interacción con el resto de sus compañeros, con el resto de las familias amigas, y obviamente en cualquier otra esfera social. Una disculpa, creo que por la transferencia de las imágenes salió cortada la frase que está inferior, que está en rojo, y tiene un aislamiento y una pésima calidad de vida. Uno, primero por lo social y después por las frecuentes infecciones. Aquí ustedes están viendo una imagen, una fotografía de un niño con un estoma en el hipocondrio izquierdo, que por cierto tiene cambios por dermatitis, tiene unas frecuentes infecciones, vean las múltiples cirugías que seguramente tuvo, ahí están las cicatrices, y abajo es algo muy similar a lo que esperamos que realmente se encuentre la intención de esta fístula. Fue de carga solamente en un ojal, espero me estén comprendiendo, una pequeña ranura solamente en la fosa ilíaca izquierda, para que nosotros podamos, los radiólogos, podamos hacer el colograma distal para un diagnóstico exacto de cómo nos está conformando la fístula en el interior. Y ese pequeño estoma, esa fístula cutánea que viene ahí abajo, está muy abierta, muy roja y muy al
tengo casi montado en la cresta y hablaremos de eso más adelante. La siguiente diapositiva, por favor. En la clasificación es muy importante ir conociendo la evolución que se ha tenido en cuanto a los médicos que lo han estudiado. Entre el doctor William Lack, que nos ha dado muchas aportaciones en cuanto a otros aspectos del área pediátrica, pero entre ellos el tubo digestivo, y el doctor Robert Ross, de la misma forma muy colaborador con toda la ciencia médica que incluso actualmente aplicamos, y que fue maestro directo del doctor Alberto Peña. Hacía este esquema que ustedes ven aquí abajo de su fotografía, en la cual la primera, y comenzamos desde nuestra izquierda hacia la derecha, verán que existe una fístula que por su disposición podríamos mencionar que es una fístula en H. Esa fístula, en lo que nosotros hemos observado tanto en radiología, en la Universidad de México, y al menos los 35 años de experiencia y de ejercicio del doctor Alberto Peña, no se ha encontrado realmente una fístula que tenga esta morfología. El segundo esquema, el esquema del medio, verán que se acerca mucho más a los pacientes que llegamos a observar, en donde el recto se conecta hacia la uretra. Espero todos lo estén comprendiendo bien, lo estén identificando muy bien, y si hay alguien que tenga el señalador, ayúdenme a irlo puntualizando ya el puntero. Y verán que se conecta el recto con la uretra de una forma perpendicular, formando una T, como si fuera una malformación en T, le llamaríamos en T si existiera así. Y tampoco es así porque, obviamente, hablando de la física, la dinámica del flujo sería muy diferente si encontramos conexiones tipo T. Y la última, en la que ya esquematizaba una fístula recto-peritoneal, mostraban un trayecto muy angosto y muy corto desde el fondo del saco del recto hasta el perineo precisamente. Pero esto no era 100% real porque ellos pensaban que era realmente un tubo de intestino muy delgado, muy estrecho, y que lo demás solamente presentaba un cierto grado de obstrucción. Esto se basó el doctor Robert Ross en un estudio de radiología. Cuando introdujeron el medio de contraste y vieron ese trayecto corto, pensaron que esa parte del intestino era muy delgada, muy estrecha, y no era cierto. Se trata de un segmento de recto que está más abajo y que está comprimido por el complejo muscular sagital en ese sitio, y por tanto tiene mucho menor calibre. La siguiente diapositiva, por favor. El doctor Douglas y Smith mencionaban la existencia de un ligamento que surgía desde el pubis y le daba la vuelta entera al recto, y que era él el responsable de la continencia fecal, y eso no existe. Tanto en las disecciones que lo hacían durante muchos años los cirujanos pediatras, y a la fecha no se conoce realmente la existencia de este ligamento. Ahora la siguiente diapositiva, por favor. El trabajo del doctor Alberto Peña, la experiencia que se va obteniendo en todos sus colaboradores, y ahora su socio y presidente director, el doctor Matt Levy, ambos ahora en el Centro Colorectal de Cincinnati. Desde el 2009 publicaron de manera oficial, aunque esto ya estaba empezándose a descubrir desde 1980, y se basó en las primeras publicaciones en el 85. Lo clasifican de esta forma para los dos géneros. Para el género masculino, la primera fístula era la perineal, un ejemplo muy similar al que veíamos del doctor Gross anteriormente. La fístula recto-uretral, pero hacia la región vulvar. La fístula recto-uretral a la región prostática, hacia el cuello vesical, el ano perforado sin fístula, donde el recto cabe fondo de saco ciego, y otros defectos complejos, por el que, como lo mencionábamos en un principio, los niños, los pacientes, no van a tener los libros y no van a tener las clasificaciones tal cual específicamente están escritas, y es donde necesitamos todos desarrollar esa peripecia para poder enfrentarnos a las cosas que salen de lo normal, de lo establecido. Para sexo femenino, de las malformaciones más interesantes de identificar es la cloaca, alrededor de la semana cuarta a séptima embrionaria. El conducto queda único, la cloaca no se diferencia en diferentes conductos, entonces tenemos un solo orificio, un canal único, en el cual como pediatras todos debemos primero identificar si es un orificio único, si allí desembocan todos los conductos, los tres conductos,
a ser nuestros cirujanos pediatras. La fístula rectovestibular, el ano perforado sin fístula también, y otras malformaciones complejas. La siguiente diapositiva, por favor. La manera de corregir antes el llamado hasta hace unos años el ano perforado, lo escribían desde 1640, Spoletus, y los turcos también tenían una metodología similar. Si ustedes logran ver, ambos tienen una especie de estilete, y que algo que hacían muy bien era identificar la mácula, la mancha de la piel donde se inserta el músculo esfínter anal externo, y entonces allí perforaban hasta alcanzar el fondo del saco del colon. Obviamente obtenían materia fecal, un drenaje de esa fístula, pero obviamente no tenían ningún tipo de función, ninguna continencia, y obviamente todos esos pacientes morían. La siguiente diapositiva. Y nos pasamos todavía a la siguiente. También una disculpa, yo creo que en el cambio de formato no se ve en su pantalla el año, pero Sean Suleiman, él hacía una especie de anoplastía en Francia, pero no con todos los componentes, sino con toda la cobertura funcional, toda la protección funcional que se ha desarrollado hasta ahora. Seguimos avanzando, la dos diapositiva hasta adelante, por favor. Ok, ahí estamos bien, ahí estamos bien. Estos son los esquemas históricos, la perforación en el 1640, la perforación de los turcos. El esquema inferior izquierdo también es del doctor Smith, en donde solamente se hacía una incisión, como tiene ahí marcado, de una manera fusiforme, en línea punteada, y que hacían un tipo de descenso, conectaban el recto en ese sitio, y hacían la anoplastía. Pero no era suficiente para cuidar tanto las estructuras vecinas, que entre ellos tenemos los genitales internos y la uretra en el caso de los varones. Y entonces el doctor Alberto Peña sugiere el abordaje sagital posterior, que como verán en esta imagen de abajo hasta la derecha, hay una línea punteada que va desde la punta inferior del sacro hasta la parte más anterior del periné, antes de la zona genital, y dependiendo obviamente de la circunstancia en el quirófano, pues esto puede irse modificando y actuando. Pero de esta forma, siguiente diapositiva, se desarrolló el abordaje sagital posterior. Allí verán en la fotografía, si me ayudan a pasar la siguiente diapositiva. Ok, muchas gracias. Este es el abordaje sagital posterior, perdón, la anterior, la fotografía donde estaba la incisión desde la región del hueso sacro hasta la región pubiana, y tienen anclado con unas estructuras al fondo del saco del recto. Se alcanzan a ver alrededor de los separadores o cercanos parte de una fibra longitudinal que es el complejo muscular sagital, y hasta abajo es difícil verlo por la presencia del tejido hemático, pero en ese sitio el músculo esfínter anal externo, que es hasta donde se va a descender ese recto que tenemos ahí. Ahora sí, la siguiente, por favor. Es entonces cómo vamos a comenzar de lleno con anatomía natural o normal del niño. ¿Hay alguien allá en el auditorio? Si alguien del público ya tiene el puntero, díganme si alguien ya tiene el puntero. Sí, ya tenemos el puntero. Ok, ahí va ayudando a repetir lo que diga esa persona, tal vez yo no lo escuche, pero nos va a ir hablando y a la vez señalando las estructuras que de una manera muy sencilla están esquematizadas ahí. Por favor, ayúdenos a señalar con respecto de nuestra izquierda a la derecha qué estructura está señalada. Dice ahí uretra, y por favor con el puntero sigan la señal, el trayecto de la uretra, por favor. Lo van siguiendo. Estoy aquí buscando en su pantalla, no logro ver bien el puntero aquí. Está señalando. Está señalando uretra, ok. Es bien importante, es muy sencillo el esquema, y así de sencillo va a ser identificar la malformación posteriormente. Señale el recto, vean ese cono grande que está en el centro del esquema. Ese es el recto, y vean hasta donde pasa ahí, donde están unas flechitas, y dice esfínter y ano, ¿no? El orificio en conjunto con su pared del músculo esfínter anal externo del cercano, esto lo estoy señalando allá. Y algo importante que no debemos dejar pasar, que nunca debemos olvidar en la
imágenes radiográficas y en la inspección del paciente, que es la nalga, la observan, siempre el volumen de la nalga va a estar directamente en relación proporcional al volumen de los complejos musculares sagittales y por tanto a la capacidad de continencia fecal que va a tener nuestro paciente. La siguiente diapositiva y otra persona que tenga el tero, por favor. Perfecto. Entonces, ayúdenme, por favor, si alguien se puede acercar a cuando yo tengo aquí el micrófono, aquí donde yo lo pueda escuchar y no me señale. Si alguien lo tiene, alguien que se acerque para que yo lo pueda escuchar y que tenga alguien del auditorio, yo que alguien vaya, quien sea del auditorio, todos vamos a salir verificando estas estructuras. El puntero lo tiene la doctora Diana Pedregal, que es cirujano pediatra, así que ella puede orientar tranquilamente lo que usted dice, doctor. Excelente, muchas gracias. Entonces, señálenos, doctora, da mucho gusto, qué es lo que llama la atención por lo importante que está en la fotografía del paciente arriba. Parece que logré ver parte del puntero. Entonces, ¿qué nos llama la atención a todos? Allá, pero no escucho yo nada, pero espero que ¿Perdón? Sí, donde está señalando la doctora el curso donde está no se ve el orificio anal. Perfecto, ¿no? Se ve el orificio anal. ¿Dónde debería estar? Doctora, ya vamos a señalar dónde debería estar el orificio anal. Y deseo que me ayuden a confirmar que esté señalando donde está más oscurecida ándale más al centro, déjelo fijo por unos segundos, donde debe estar el orificio anal. Exacto, muchas gracias. Porque allí donde cambia de tonalidad la piel es donde se inserta el esfínter anal externo. Ahora, por favor, de manera directa, señálenos dónde estaría el músculo esfínter anal externo en los esquemas de abajo. Y allí tienen ustedes la anotación de cuál es la malformación sin fístula y dónde debería estar insertado el recto en ese primer esquema que dice mar sin fístula. En que si te ponga alguien a poner el puntero en el sitio donde debería estar insertado todo el recto. No lo veo puntero. Aquí están apuntando en este momento. ¿Se logra visualizar? Ya no lo veo. Está en este momento, ahora no. Muy bien. Pero espero que lo identifiquen donde están esas pequeñas líneas negras en la parte del perineal. Y en el siguiente esquema está presentado un parón, obviamente, con una cinta, y si me ayuda mi doctora, a ver dónde se conecta el recto. Eso a mí lo va a hacer mi computadora, perfecto, está aquí. A donde el recto está conectado en la parte perineal. Si se dan cuenta, este paciente pudo haber defecado mecunio al nacer y tener un orificio aparentemente anal normal. Pero ¿qué está pasando? Dígame qué está pasando. Exacto, ahí voy a contar una foto, creo que sí se ve el puntero. Está por delante, exacto, está por delante de esa región más oscura de la piel, que es donde debe estar insertado el músculo esfínter anal externo. Y obviamente en el esquema ahí están las líneas pequeñas de donde debería estar insertado y el recto está desembocando por delante. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Anatomía normal de una línea. Si me ayudan a ir señalando otra vez, muchas gracias. Está la vejiga en su cuerpo y su proporción de tamaño normal con respecto al resto de las estructuras. La uretra, que es un tanto corta, por detrás de ella se observa otra imagen longitudinal, que es la vagina, aunque está señalada completa hacia hasta abajo, pero todo eso que vemos ahí es el canal vaginal y donde se enfocan ambas, deberíamos haberle puesto en este esquema que se trata de qué? Del vestíbulo. Aquí es donde pueden desembocar algunas otras fístulas.
fístulas. Después vemos el esquema del recto, tenemos que lo esté señalando, todo el cono grande, que sí desemboca donde están esas líneas pequeñas delgadas que señala el esfínter. Ahí siempre es donde lo debemos encontrar, y que en vivo, recordemos, vamos a estar repitiendo muchas veces, es donde de manera más oscura se va a observar la piel y el volumen de la nalga. La siguiente, por favor. No sé si alguien más del auditorio lo vaya a señalar o ser mismo doctora. Me gustaría que interactuaran todos para que la vayan guiando a todos a que sí hayan comprendido los conceptos. Entonces vean que ahí está la anotación abajo, mar sin fístula, y vemos cómo señalamos el recto, si alguien me está señalando el recto, cómo termina en el fondo del saco ciego, y que no desemboca ni hacia vagina, que también no existe directamente ese tipo de fístula, ni desemboca a esas pequeñas líneas que están en la parte inferior del dibujo, que es donde está el esfínter del canal externo, y en la fotografía obviamente solamente encontramos un orificio. Siguiente diapositiva. Esto que parecía en una inspección normal, podríamos confundirnos e incluso pensar que estamos ante un niño, una niña bien conformada, y no es así. Ojalá logren identificar el pequeño volumen de periné que existe entre el vestíbulo vaginal y la desembocadura del recto. El orificio está formado, y hay varios papás y niños que han llegado después de varios años y no sabían que tienen una malformación en lo rectal. La zona de piel donde cambia el tono del color está de una manera más, en una situación más inferior en la fotografía, donde debería desembocar el recto, y en el esquema de la derecha, me están ayudando a señalarlo, el recto desemboca por delante de las pequeñas líneas donde debería estar el orificio anal. La siguiente, por favor. Ahora estamos viendo esquemas que son muy sencillos, muy fáciles de comprender. Y vean, ya se han tenido cuenta hacia dónde está drenando esa fístula. Díganme que escucharon ese me lo repite. Está desembocando hacia el vestíbulo, no lo voy a escuchar a nadie, no tengo que no vamos a hacer esa interacción, pero este tipo de malformación en algún tiempo también se conocía o se pensaba que era la fístula recto vaginal. Existe desembocadura a ella en otro tipo de malformación, y directamente es muy poco frecuente que se presente. Ahora, la siguiente diapositiva. Aquí vi el puntero muy bien. Ese es el vestíbulo, y en la parte inferior del vestíbulo se ve la desembocadura del recto. ¿Qué es lo que llama la atención de esa imagen? De la fotografía de la derecha, lo están señalando muy bien. Estaría genial que pudiera escuchar a alguien que lo esté señalando, pero es el orificio único, conocido ahí, como dice la anotación, como una cloaca, y el esquema de la izquierda representa muy bien cómo desemboca el recto, la vagina, el vaginal y la vejiga a un solo conducto. Ahora, así como estábamos presentando los esquemas históricos de otros cirujanos que nos decían que estaba esa disposición en H, la disposición en T, y después la que no tenía comunicación o la perineal. Es decirles que cuando veamos los esquemas, y ustedes también, los doctores de imagenología, cuando ustedes observen estudios radiológicos de la cloaca, verán que este esquema sería hermoso que se nos presentara en el estudio, y no es así. No es tan sencillo de identificar de tal forma, y mucho menos para nuestro cirujano pediatra, que necesitará que nosotros le proporcionemos un mapa lo más exacto posible de cómo están conformados y qué longitud tiene ese canal común. La siguiente diapositiva. Exacto. ¿Cuánto tiempo, y espero que lo repitan ustedes, cuánto tiempo dura el seguimiento de un paciente después de haber corregido su malformación anorrectal? ¿Cuánto tiempo? Sí. Ingeniero, ¿qué dijo la gente? ¿Vittorio? Toda la vida. Toda la vida. Ya se sabe, ya se lo saben todo, qué bueno. Entonces, ¿qué pena? Repítanme, ingeniero, si me dicen toda la vida. El esquema de nuestra izquierda. Toda la vida.
Toda la vida, doctor. No, pero me va a repetir qué dice el auditorio de la imagen que está a nuestra izquierda. La primera imagen, ¿qué representa? ¿Qué dijo el auditorio? Constipación. Constipación, muy bien. Una constipación nos da como resultado también algunos escurrimientos anales de materia fecal, como lo dice el último de los esquemas. Y entonces le llamamos pseudoincontinencia y el paciente va a estar manchado todo el tiempo y volviendo a materia fecal en donde quiera que esté. Y el esquema del centro, repito, mi ingeniero, ¿qué dice la gente del esquema del centro? ¿Qué representa? Incontinencia. Una incontinencia verdadera, muy bien. Ahora, la siguiente diapositiva, por favor. La valoración radiológica, y tenemos que deben tomar nota de la manera más precisa, porque esto es lo básico, lo indispensable que un paciente con malformación anormal detectada al nacimiento debe realizarse para tener primero un diagnóstico adecuado, después un seguimiento y una corrección normal, lo más cercano a lo normal posible. Dice, en primera instancia, radiografía de hueso sacro, de columna sacra, apilateral, radiografía de tórax y abdomen, ultrasonido de columna lumbosacra y ultrasonido renal y pélvico. La siguiente imagen, por favor. ¿Qué nos importa de saber de la columna sacra? Nos importa saber qué tan desarrollado esté. Tanto la columna sacra como cualquier otra vértebra a lo largo de nuestra espina, si tiene alguna variante anatómica, si tiene una hemivértebra, si tiene una fusión, si tiene un arco posterior abierto, no fusionado, y más aún si tenemos un hueso sacro corto, entonces el pronóstico de la incontinencia fecal o de la continencia fecal puede ser pobre. Entonces vean esto, tomen nota de estos esquemas, ya lo tienen sus médicos, también lo pueden compartir con alguien más después. El índice se toma trazando una línea en la parte superior de la cresta ilíaca en la radiografía anteroposterior, otra línea uniendo los puntos de unión de la articulación sacroiliaca, la parte más inferior, y otra línea en lo más osificado que observemos en nuestra radiografía de la columna sacra, así sea cortito o largo, hasta allí lo ponemos. Y entonces vamos a dividir la distancia que nos dé entre B y C sobre la distancia que nos dé A y B. Y para la radiografía lateral, vean la inclinación que tienen las líneas, como si desde donde está la letra A hacia adelante, va de atrás hacia adelante y de arriba hacia abajo, porque es como si estuviera montado sobre la cresta ilíaca. La siguiente línea lo ponemos en el techo de la escotadura, como lo ven allí, y la tercera línea en la parte más osificada, la última parte más osificada del hueso sacro. Y hacen lo mismo, dividen la distancia que hay entre C y B sobre la de A y B, y ese es el porcentaje, el índice que les debe dar, mayor de 0.77 en el lateral, mayor de 0.74 en la anterior posterior, y van a obtenerlo. Una pregunta frecuente que se va a hacer todo el mundo va a ser: doctor, ahora tenemos equipos digitales y nos imprimen las radiografías, esos radiólogos malos y crueles, en tamaños que no corresponden al 100% real. ¿Qué pasa para medirlos? O el radiólogo, el centro radiológico donde se hizo el estudio, no sabría sacar el índice exacto y lo voy a sacar en el consultorio o en una página, porque muchas veces ya entregamos la información en discos compactos. No importa la unidad de medida, no importa si el aparato en el que están midiendo, en lugar de darles milímetros, centímetros, pulgadas o cualquier unidad de medida establecida, les da píxeles. Si ustedes midieran la distancia entre C y B y les da 60 píxeles y luego lo dividen entre B y A y les da 40 píxeles, el resultado va a ser exactamente igual, porque recordemos algo de matemática esencial y pura: el índice solamente es la proporción entre una medida y otra, la relación entre ellas. Entonces no se preocupen si no hay medida específica, si les salen píxeles o lo hacen con su regla en el consultorio.
y el tamaño de la impresión no es real, no es el tamaño real. La siguiente diapositiva. La evolución posterior habla de revisar esta diapositiva, creo que debería estar después, pero tenemos que revisar si existe dilataciones del sistema urinario que cubran desde el uretero, la pelvis renal, y después se va una casi importante del seno medio de la pelvis. Si hay hidrocorpos, si la vagina está anormalmente dilatada, si hay médula anclada, como decimos nosotros en castellano, si hay otras variantes anatómicas significativas, principalmente columna vertebral, si el sitio exacto de la fístula y la anatomía de la malformación para ser corregida. La siguiente imagen, por favor, donde van a ver una radiografía lateral que se indica a la columna vertebral, en su segmento lumbar y sacro, donde apenas empieza a osificarse, parece que es la tercera y cuarta vértebra sacra, y tenemos un adecuado desarrollo del hueso hasta abajo, porque no logra identificar y se logra señalar la parte más inferior de la osificación sacra, y cómo es que existe unas imágenes mal definidas desde la zona del periné, y a pesar de que el intestino de este niño ya tiene una buena cantidad de gas, que seguramente es más allá de las 24 horas, nos llega la imagen aérea, la imagen hipodensa, hasta hay una flecha incluso en la fotografía, que bueno que salió, hasta ahí llega la imagen de gas, no llega hasta la parte inferior. Vamos a la siguiente diapositiva. Esta va a ser una imagen antero-posterior del mismo niño. ¿Y qué les llama la atención? Ingeniero, me repite qué dice la gente que le llama la atención de esta imagen, por favor. ¿Están pensando? Bien. Analice, si no tendríamos que hacer un taller como el que hago con los muchachos de la universidad, de no olvidar las estructuras, incluso está recortada la fotografía para disminuir el área de análisis. Y recuerden qué punto estamos viendo. La diapositiva anterior fue un distractor, porque se trata de que ustedes comprendan exactamente el protocolo que vamos a seguir para estudiar la malformación de los pacientes con malformación no rectal. Entonces, ¿qué estábamos revisando en primera instancia? Exacto, perfecto, muy bien. Ya alguien que ya sabe todo esto nos está ayudando. No sé si sea lo mismo allá en Perú, pero aquí en México dice, le está soplando cuando le susurran a todo el mundo, ¿no? Les pasan la cuesta correcta a los demás. ¿Es igual? Ok, muy bien. Está angulado, aparentemente no tan pequeño, porque ustedes se dan cuenta, se pierde un poco la definición por las proyecciones, pero no está bien cerrado posterior, al menos del que es como una cuña que provoca esa hiperangulación del sacro. Con este tipo de falta de desarrollo adecuado del sacro, tu paciente con malformación rectal después de la corrección va a tener probablemente un pobre pronóstico de continencia fecal. Pasamos a la siguiente, por favor. Este es un capítulo que se debe tratar también. Cuando veamos a un paciente que su radiografía de columna o de abdomen y de tórax salga normal, debemos hacer, o su radiólogo les debe hacer una exploración de la columna vertebral. Ahí tenemos que seguir poniendo algunas imágenes de cómo hacemos el estudio a los bebés, donde el bebé está en brazos de su mamá, descansando tranquilamente. Se tomó una siesta, como espero que nadie más de la doctora esté tomándola ahora, pero estamos revisando la columna lumbar y sacra para ver que hasta donde llega el cono medular. Si alguien que tenga el puntero me ayuda a señalar si logran identificar dónde está el cono medular. Ahí está la punta, no son unos expertos, excelente, y está de manera central, eso también es importante. Ahí a pesar de que el arco posterior y parte de la fucsia espinosa nos da sombra, en el ultrasonido se logra ver esa imagen como un cono oscuro y hipohipogénico que mira de nuestra izquierda hacia la derecha y que exacto, y después de que
varias imágenes hipercogentes dentro del canal, más hacia nuestra derecha, donde se ven rayas blancas, líneas blancas, todas esas líneas blancas que corresponden al film terminal, y que si logramos verlo por ultrasonido excelente, y que esperemos que ningún paciente lo tenga, buscaremos zonas de engrosamiento de los elementos del film terminal, en el caso de fibromas, en el caso de plácodas, etc. Siguiente diapositiva. Lo recomendable para hacer el ultrasonido de columna es no más allá de los 6 meses, pero como yo veo y estoy conociendo al equipo de radiología de su hospital, son gente muy intrépida y atrevida como todos los radiólogos de América, entonces podemos atrevernos a hacer los rastreos de columna vertebral por ultrasonido en pacientes hasta unos 9 meses. Obviamente va a ser con mayor grado de dificultad, hay que ver la capacidad de ingreso del paciente por si puede tener acceso a una resonancia magnética o no, pero ya que están revisando la columna vertebral, tratemos de revisar hasta lo más que podamos observar, hasta el conducto dorsal, hasta el conducto medular dorsal, en donde hemos encontrado pacientes que presentan quistes aracnoideos por atrás de la médula. Exacto, alguien señaló ahí hasta donde llegaba la médula del segmento dorsal, y atrasito entre la médula y esas imágenes blanquecinas hiperecogénicas de las aporcias espinosas, llegamos a encontrar, este no es el caso, pero imágenes redondeadas, anecoicas, negras, que representan quistes y probablemente van a dar un mal funcionamiento en esta imagen. Si se dan cuenta, nos da menos sombra, este sí es un recién nacido, nos da menos sombra el arco posterior de la columna sacra, y distinguimos mucho mejor el cono medular, ahí la imagen oscura y hipercogénica que da origen al film interterminal. La siguiente diapositiva. Esta diapositiva es un tanto extra porque no es el protocolo esencial del estudio de columna lumbar el hacer una resonancia magnética. Sin embargo, en pacientes en el que hay duda, vale mencionar que en este paciente de la primera imagen que está ahí de corte sagital de resonancia magnética, potenciada en T2, el ultrasonido de columna lo hizo una colega radióloga y tuvo muchas dudas porque, si se acuerdan y se imaginan que viene a regresar la imagen anterior del ultrasonido, el cono medular y la médula terminan de una manera central. Si ustedes van a ver el canal, es central, y ocasionalmente se dispone de manera más posterior, y de hecho es así en el feto, ¿no? Pero ya sea al nacimiento, al momento del nacimiento o días después, pasamos a la siguiente diapositiva. En los primeros meses de vida, hasta incluso unos 9 meses, un año, la médula puede tener una situación posterior. Entonces tampoco debemos alarmarnos. Entonces, concéntrense en la imagen que está hasta nuestra izquierda, que es una imagen orientada en plano sagital, potencial en T2, y vean el brillo, la alta señal del canal lumbar, donde está el líquido cefalorraquídeo, y la médula espinal y cono medular, que si se dan cuenta tiene una situación posterior, y no es tan fácil de identificar por estos tonos que tiene el T2. No siempre vamos a observar una sola secuencia. Vean la segunda imagen, lo mismo, se hace un poco complejo la distinción exacta de cómo está la morfología del cono medular, y la tercera imagen sagital también, pero potenciada en T1, nos permite ver otras estructuras de mejor forma. Vean, alguien ya señaló perfecto el cono medular, está en una proporción posterior al canal medular que no es plenamente anormal, aunque si persiste por mayor tiempo hay que tener especial cuidado, y lo que nos importa es saber si va a tener un buen pronóstico de continencia fecal o no. Y vean que está en negro, en oscuro, y se va hasta abajo, hasta donde está la porción sacra. Todo es el sacro dural y nuestro fondo de sacro dural, o por enfrente del sacro dural negro, que lo estaba señalando muy bien, que está una imagen blanca, hiperintensa, que corresponde al coquinete graso anterior, intracanal. Después viene la columna sacra y se ven muy bien los huesos del sacro con su médula grasa también, que nos da una señal media. Y por el frente, si viéramos esta imagen, ya vieron el frente de la columna sacra, que se observa una imagen blanquecina también, y lo están señalando muy bien. Eso, en esta sola secuencia, se confunde con el coquinete graso anterior que está dentro del canal, enfrente al canal, al fondo del sacro dural. Y podríamos pensar, y de
normal pensar en la presencia de lipomas o teratomas presacros, ¿ok? Pero si nos regresamos a las dos primeras imágenes de resonancia, podremos observar que hay una baja señal o casi una ausencia de señal. Se ve un tubo oscuro y que corresponde al recto. Lo mismo en la imagen tercera, que es el T1, y por el cambio de señales podríamos pensar que es un lipoma o un teratoma y no se trata del canal sacro. Y no olvidemos con esto lo quise puntualizar, porque la evaluación de la columna no solamente va enfocada, y la radiólogos pongan atención, no solamente va enfocada a revisar si el cono medular está anclado o no, sino que si logramos ver después del transductor o cuando hagamos el ultrasonido pélvico a la región presacra, siempre hay que descartar la presencia de masas o tumores ahí, porque lo mismo, tanto se debe dar manejo a la tumoración, como que nos va a representar un buen pronóstico para la continencia fecal. La última imagen, se la quise presentar, la que ven ustedes en tonos de verdes. Esa es una imagen que la mandamos ojalá me ayuden a pensar, alguien que me diga qué observan en esa imagen, entonces les cuento. Ingeniero, si me repite qué dice el público de qué representa esa imagen, les cuento que es una imagen de reconstrucción mielográfica, en donde lo que ven en más verde claro es el saco dural, lo que veíamos en el T1 como un cono negro que va hasta quedar de una manera aguda, de una forma aguda. Allá es el saco dural en verde. Ojalá lo represente. Esta es la imagen correspondiente a un artículo de Colon Pouch o de saco colónico, presentado por la doctora Alejandra Santos Jasso, directora del Centro Colorectal de los Pacientes Médicos. Y el meninocele. Meninocele, ok, hay salida, hay protrusión del saco dural, tal cual lo mencionaron, como si fuera una bolsa al final del saco dural, que le da el primer nombre a lo que me acaban de describir. Sin embargo, para decir, sí. Miedo meninocele anterior. Muchas gracias. Cabe mencionar que constatar detalles. Sí. Miedo meninocele anterior. Meninocele. Ok. Sí, muy bien. Les daré detalles de esta imagen si me ayuda a regresarla, porque está orientada en sentido posterior. Lo estamos viendo al revés, porque pensaban que era anterior. Protruye si hay meninocele, pero lo que vemos al final del cono medular, ojalá ayuden a señalar el cono medular. Y no se ve, con precisión se ve hasta antes de quedar en la curvatura del saco, antes de la bolsa del saco, donde todavía es tubular y empieza a ver un poco de deflexión magnética, esa interferencia en la imagen. Hasta allí se acaba el cono, después se adelgaza, hay una imagen hipodensa. Ya me señaló ya ahí esa imagen de mayor volumen nodular. Y allá abajito está una imagen nodular. Eso no está protruyendo, no se está saliendo toda el cono medular ni los elementos nerviosos, pero válgame la expresión, esa bola que está allí abajo es una plácoda. Entonces hay una malformación. Vamos a introducir de sonda para el paciente. Y ahora sí, ingeniero, si me ayuda a hacer el cambio mágico para representarles la foto que le había mandado extra. Es importante que yo les comente esto, porque muchas gracias, instantáneo casi. Es importante, enfermeras, pediatras, personal que está ahí con nosotros, que cuando nos preguntan los papás, ¿y qué estudio le van a hacer a mi hijo? ¿Y cómo va a ser? ¿Y cuánto va a sufrir? Y estoy temeroso, y tienen miedo, y quieren estar adentro de nuestra sala de rayos X, y quieren estar en todas partes, prácticamente quisieran que ellos estuvieran haciendo el estudio. Entonces, les vamos a explicar. Una sonda muy pequeña, del grosor de un bolígrafo, o más delgada, porque es lo que usamos aquí en México. No usamos cabe mencionarles que no uso catéter Foley, que no uso rígido, y si se usa hay que cortar la punta para que no haya penezos laterales ni globos. Usamos cánulas ya sea de puntas nasales o el mismo tipo de venoclisis cortado y con un poco de calor en el extremo para que los bordes no estén filosos, estén romos y no lastimen. Le vamos a decir a los papás, solamente vamos a introducir no más allá del centímetro y medio esta pequeña sondita que es más delgado que algunos supositorios y vamos a pasar el líquido. Esta es una fotografía tomada
Ángeles, en Puebla, donde vemos tranquilamente a nuestro pacientito que, como ustedes verán, alrededor de unos 5 años, 6 años. Él tiene una sonda, no sé si alcancen ustedes a diferenciarlo en la fotografía. La sonda sale ahí por la parte derecha de su cuerpo y tiene sus calcetines puestos, sus medias puestas, tiene abajo de esa bata desechable, tiene su camiseta de algodón puesta, y a la izquierda de la fotografía ustedes podrán observar, y les presento a mi esposa, está ahí ayudándome con los estudios, con la imagen del iPad. El iPad, en una promoción, cualquier tableta, pues no voy a decir nombres, cualquier tableta que tenga una aplicación infantil. En este caso nosotros usamos una de Plaza Sésamo, que tiene al monstruo, y que el monstruo tiene dolor abdominal, y entonces le pide al niño que le ayude a sanar su dolor abdominal, sobándole la panza, sobándole el cuerpo, rompiendo algunas burbujas. Y si se dan cuenta, no estamos peleando con el niño, y se está dejando hacer su estudio normalmente, y al fondo de la fotografía lograrán observar el monitor en el que estoy de manera directa, fluoroscópicamente, observando el llenado intestinal de este pequeño. Hay otra foto muy similar, por cuestiones, ya saben, de la distancia, de la transferencia de datos, en la que en lugar de la esposa está la mamá del niño, el papá del niño. En este caso la mamá estaba a la cabeza del niño, no salió en la foto porque no se había peinado. Pero no es cierto, en muchas otras fotos que tenemos dentro correcta, los papás están con nosotros porque saben que no sufren, no pasan con problema, y aunque sean menores de edad, recién nacidos, en edad lactante, tenemos algunas maneras de poner la sábana. Solamente tomamos la sábana para mover al bebé y ni siquiera tenemos que tocar al niño para hacer el estudio. Ok, regresamos a la presentación. Todo esto se los mencionamos porque siempre preguntan, ¿qué estudio le van a hacer a mi hijo en la siguiente diapositiva? ¿Cómo va a suceder? ¿Qué tan va a doler? ¿Qué tan peligroso es? Los medios de contraste a usar, y atención todos, y radiólogos también, usemos concentraciones diluidas, y no hay peligro de reabsorción de yodo. Tal vez esto ya todos ustedes lo sepan, pero cabe mencionarlo. Es muy bajo, y además de la concentración que traen los preparados comerciales, nosotros diluimos el medio de contraste de resolución fisiológica o agua destilada para tener una mayor concentración. Si les están viendo la fotografía, la que está a la izquierda está en negativo, ya está invertida para ser lista para imprimir. La que está a su derecha está en positivo, se ve el intestino en tono negro. Pero en ambos, si se dan cuenta, y ustedes traten de seguir, y quien tenga el señalador trate de seguir desde donde está el estómago con el puntero, y va a seguir el trayecto del colon izquierdo, el descendente, y luego va a seguir el sigmoides, y el sigmoides se va hasta la fosa ilíaca derecha, me parece, déjenme revisarlo aquí en mi máquina, sí, el colon transverso, perdón, el sigmoides se va hasta la fosa ilíaca derecha, espero lo estén siguiendo allá, y luego vean cómo empieza a hacer una curvatura y se regresa hasta casi el epigastrio, el mesogastrio, allí da una vuelta casi completa y luego baja hacia el recto. ¿Lo lograron distinguir? Ingeniero, dígame si lo logró distinguir el auditorio. Sí, doctor. Sí, ok. Y entonces se darán cuenta de algunas cosas. Entre ellos, la principal es que a pesar de que todo ese segmento del intestino tiene medio de contraste en su interior, no se perdió la definición que hay entre un segmento intestinal y otro. Pudimos ver, digamos, a través de ellos uno con otro y no encima, porque si ponemos materiales de contraste muy concentrados o usamos bario, que está prácticamente prohibido para este tipo de pacientes, y háganlo bien, y espero que todos los radiólogos estén en mi misma sintonía, no usar bario en estos pacientes porque puede quedar allí petrificado, y en el momento de la cirugía también entorpecerá porque habrá que hacer algunas irrigaciones más. Además de que cuando el bario ocupe toda la luz intestinal, va a ser de tal densidad la imagen que no va a dejar ver la sobreposición entre un intestino y otro. Válgame la expresión, solamente vamos a ver una bola blanca del intestino que está ahí presente. Entonces, esto es lo que en conjunto con el equipo de radiología vamos a lograr. Un ejemplo, en la siguiente diapositiva, por favor, está aquí a continuación en la imagen de su izquierda. Ustedes observarán también de izquierda a derecha cómo está entrando un catéter, una sonda
que en este caso si llegamos a estar con globo y se ve el efecto de llenado, y opacificamos algo. Espero que alguien ya sepa que estamos opacificando, qué segmento de intestino y cómo está, a ver si me dice ingeniero, y van a ver que tiene una situación un tanto oblicuo en el cuerpo, y también el cuerpo del paciente está oblicuo. ¿Qué dijeron? Colon, microcolon. Perfecto. Ahora, en la fotografía de nuestra derecha están observando otro segmento intestinal que también está llegando material contrastado a través de un catéter. ¿Qué estructura es? Está muy fácil. Recto, excelente. Entonces, la siguiente diapositiva, por favor. Ahora sí podrán ustedes leer con mucha facilidad y precisión este estudio. Es el mismo paciente, ya se dieron cuenta de la sonda que entraba a nuestra izquierda, que es la derecha del paciente, que opacifica al microcolon, la sonda que opacifica al recto, y luego otro segmento de intestino que al parecer corresponde a una parte de sigmoides. Este es uno de los tantos casos que seguramente después ustedes van a tener presente, a los que yo les llamaba laberintos abdominales, porque llegan con 4 estomas o más estomas, con al menos unas 10 u 11 cicatrices de cirugía abdominal, y entonces el cirujano pediatra o el cirujano colorectal le dice al radiólogo: ayúdame a ver cómo está constituido el intestino por dentro, qué segmentos de intestino tenemos, cuáles no. Y se imagina si este estudio lo hacemos con concentraciones altas de contraste o con Mario, nos perderíamos en la distancia y el segmento hasta donde llegan. Metimos simultáneamente 3 materiales de contraste, y que incluso entre cada uno de ellos, si ustedes observan, tiene diferentes densidades, porque además maneja difusiones diferentes para distinguir la capacidad de opacificación de cada uno de ellos. El siguiente, por favor. En esta diapositiva, ¿qué me quieren comentar? ¿Qué es lo que llama la atención? Si me dice ingeniero, ¿qué estudio es y qué llama la atención? Que sea de manera rápida, también por el tiempo de ustedes. Dilatación rectal. Dilatación intestinal. Dilatación de colon. Sí, perfecto. Es un megacolon. Esto es un paciente que también represento como el optimizar las imágenes y solicitarlas también de la manera adecuada. No se trata de estas diapositivas últimas dirigidas al equipo de radiología específicamente, no estamos siendo duros y enérgicos contra ellos, no son totalmente los culpables, sino también ¿qué tal si ustedes mandan a un paciente a un centro radiológico que no tiene el mismo interés que de los radiólogos que tienen ustedes, o que no tienen experiencia para ver malformaciones anorectales o constipación? Entonces ustedes, médicos o enfermeras, y a nuestros familiares van a decir: van a solicitar un enema contrastado, pero con material hidrosoluble, que como verán en su fotografía de la derecha también nos permite ver entre un segmento intestinal y otro sobrepuesto, y que si fuera otro material de contraste solamente veremos la bola negra o blanca, dependiendo de la opacificación. La siguiente, por favor. También tenemos algo en cuanto al seguimiento intestinal. Ahora, este tiene un globo metido ahí abajo. Esto es lo que no debemos hacer, y aunque vemos, parecen unas alas, ¿no?, que están a un lado. Cada quien de acuerdo a su imaginación se va a imaginar algo, va a representar algo en su mente, pero si se dan cuenta no podemos diferenciar exactamente qué parte sí, qué parte no es del intestino, hasta dónde llega, si hay una congestión ahí en medio y los otros dos intestinos están independientes, y un defecto de llenado en la parte final del recto. Esto, sin lugar a dudas, nos puede prestar a confusiones. La siguiente diapositiva, esto es un resumen de lo que ya les comenté anteriormente en cuanto a las preparaciones. Y si quieren tomar nota, esta diapositiva ya la tiene el doctor Ugas en su propiedad, y las puede compartir con ustedes los demás. Este es un panorama, es una preparación general que se irá adecuando con respecto a cada paciente. Espero que hayan tomado nota, lo tomen muy presente para posteriores estudios. La siguiente, por favor. En esta siguiente diapositiva estamos representando cómo preparamos a algunos pacientes, en este caso, para un holograma distal con alta presión, en el cual les recomiendo usar una jeringa de 50
conectados, 60 mililitros llena con material de contraste con dilución. Si se dan cuenta, allí nuestro técnico radiólogo está sosteniendo a las piernas de nuestro paciente y con las cintas adhesivas estamos colocando en el sitio de la mancha del músculo esfínter renal externo un marcador radiopaco, que en el caso ya de nosotros de imagenología en Puebla usamos algunas piedras preciosas de bisutería o de joyería. Entonces está en la radiografía central vista, ojalá me ayuden a señalar, doctora, una imagen esférica, circular, oscura, que es el marcador radiopaco que está pegado con la cinta. Vemos más hacia adelante o más hacia nuestra derecha el catéter que está metiendo un contraste ahí. En el caso de una fístula, esta es una fístula rectovestibular. Dense cuenta cómo la sonda está entrando por delante en la región del perineo, no en el sitio donde está el marcador, corresponde al vestíbulo de esta niña y desemboca a la luz del recto. Pero este solo es un esquema de cómo preparar y qué elementos colocar en un paciente que se va a estudiar para malformación anorrectal. La siguiente, por favor. En esta siguiente imagen coloqué una medida que va desde el fondo de saco del recto hasta ese marcador de radiopaco metálico que ven allí. Tiene ahí la medida que yo no la logro distinguir, a lo mejor ustedes sí. Esto es muy relativo en cuanto a información para el cirujano pediatra, porque son los que maticé así por demostrarle la distancia que existe y cómo hacia adelante, después del fondo de saco del colon, se observa una imagen igual cónica, adelgazada, afilada, que está solamente imaginándose. La importancia, radiólogos y médicos pediatras, para la corrección quirúrgica de este paciente será el saber a qué distancia de la incisión que hagan van a encontrar el intestino. ¿Ya se dieron cuenta? Por favor, ingenieros, si me repite, ¿cuál es la característica de esta columna sacra? Hipoplásica. Perfecto. Es muy corto, es muy pequeño. Entonces, a pesar de ello, para empezar, ese paciente va a tener un mal pronóstico en su continencia fecal. En segundo punto, a pesar de que es corto, de que es pequeño, dése cuenta cómo el fondo de saco de ese recto está muy alto. Obviamente, cuando el cirujano entre a buscar este intestino, va a tener que escarbar al menos la distancia que está marcada allí. Es un aproximado, porque esto no va a ser real desde un estudio de imagen hasta que esté en el quirófano, pero todo eso tendrá que explorar hasta encontrar el intestino. Ahora, por favor, ingeniero, repítale que el auditorio me diga qué tipo de estudio es este y qué tipo de malformación anorrectal tiene. Holostograma. La presión correcta, ¿qué malformaciones? Holostograma. ¿Y la malformación? Un momento. Sin fístula. Sí, fístula. Muy bien. De acuerdo. Siguiente diapositiva, por favor. Con fístula. Si no tiene fístula, Eso es con fístula. entonces es con fístula, ¿verdad? Entonces, ¿cuál fue la diferencia de una y otra representación de imagen? La fístula. La diferencia entre la imagen anterior y la imagen que están viendo actualmente, incluso ya saliendo medio de contraste hacia el pañal, esa mancha que se ve por fuera del paciente, la única diferencia es la presión ejercida con la jeringa llena de material de contraste. Entonces, atención radiología y atención médicos, cuando le mandan un estudio a su paciente que tiene una malformación anorrectal, asegúrense de que lo vayan haciendo de una manera gradual y controlada, moderada, hasta que alcance tal presión que logren identificar si existe o no el trayecto fistuloso, que si me ayuda ingeniero
Entonces, cuando están insinuándose eso, no queden satisfechos, administrenle mayor presión a ese intestino. Pasamos a la siguiente, hasta que vean cómo está la fístula aparentemente en la región vulvar y que a pesar de ello logra pacificar el trayecto de la uretra y logra pacificar a la vejiga e incluso a la orina. Radiólogos y médicos cirujanos que en ocasiones entran a ver el estudio, no desesperen. Si ven que se empieza a llenar el intestino, se insinúa a ese cono inferior y aún no ven pacificado, porque en el momento que el paciente tenga un reflejo de micción, entonces abre esfínteres y logra opacificarse el resto de la malformación. Entonces, ese es el ejemplo para decir que no queden satisfechos con la presión, insistan en que es un colostograma de alta presión. Siguiente diapositiva. En esta otra diapositiva, observen las diferentes estructuras y la posición, incluso. Ayúdenme a pasar la siguiente diapositiva, por favor, todavía. Bien, ¿qué estructuras logramos observar allí sin la repiten? Un momento. Sí. Un momento. Colon distal con otra imagen que sugiere vejiga. Perfecto, entonces está con medidas marcado el trayecto de parte del sigmoides y el recto, al inicio con un círculo negro, el defecto de llenado correspondiente al globo de la sonda. Después se insinúa el cono afilado, que a pesar de que aquí no nos permite ver todo el trayecto de la fístula, nos ayudamos a la siguiente diapositiva, ingeniero. Se opacifica una estructura ovalada que corresponde a la vejiga, efectivamente hacia el frente, y que solamente nos representa una densidad piriforme que corresponde a la uretra, y la gran mancha que está ahí abajo y al frente, obviamente, si se trata de nuestra sábana o por los grumos que está formando, es parte del gel del pañal del niño, que no lo tiene puesto, pero se lo ponemos al frente. Quiere decir que visionó este paciente. Les pongo estas imágenes porque no siempre podrán captar el momento exacto de la pacificación de la fístula, aunque en este paciente sí lo logramos, pero el hecho de ir sacando deducciones de qué sucedió con este paciente, a dónde fue a parar el medio de contraste y qué estructura nos pacificó, nos hace deducir que en este caso, que también es un varón, tiene una fístula recto-uretral hacia la región vulvar que nos permitió pacificar la vejiga de forma retrógrada y después al miccionar mojó el pañal a través de la orina. Entonces, siguiente imagen. Está una imagen un poco más delgada, tubular, exacto, esa que corresponde a qué. Que me digan que a qué corresponde esa imagen de la derecha. Vagina. Excelente. Y el resto de imágenes tubulares al intestino y al frente, de donde se unen las dos partes filiformes de estas estructuras, hay una imagen transversal. Algo pasa ahí con su imagen. Hay una imagen transversal que corresponde a la vejiga, que se encuentra de una manera más tenue. Si me ayuda, doctora, a señalar la vejiga. A ver, la vejiga, de unos segundos he puesto el cursor en la vejiga para ver que están correctos. No, abajo, casi en la Y de las estructuras, más a la izquierda. Ahí, esa. No. A la izquierda, es que también la imagen va con retraso. A nuestra izquierda, Esa es la vejiga en este estudio, y vean cómo está el canal común que se dirige hasta donde está una imagen más densa, oscura totalmente, redondeada, que corresponde al marcador donde se localiza seguramente el orificio único. La siguiente diapositiva. ¿Algo?
lo pasó, que la siguiente ya está. Este estudio, ingeniero, ayúdenme que me repitan qué es los representantes de esta imagen. Los reflujos, ok. Excelente. Este paciente es el mismo de la diapositiva anterior, es el mismo caso con cloaca persistente, cuando hay mayor represión del segmento del colon distal, el colograma distal, entre comillas, porque todo esto que le estoy presentando es parte de un estudio tridimensional hecho en el Hospital para Niños de Cincinnati y llamado cloacograma 3D. Al reflejar más la cavidad intestinal y al haber intercambio de flujos hacia la vejiga, obviamente de una manera muy pasiva, como lo conocemos bien como patología esencial del reflujo vésico-ureteral, pasa el contraste y pacifica hasta las peces y los cálices, ¿no? No hablemos de los lados del reflujo, pero vean todas las estructuras que logramos identificar y por ahí de una manera mucho más discreta, y si lo logran ver, se alcanza a ver parte de la cavidad vaginal. Pasemos a la siguiente diapositiva, en el cual el estudio realizado en un arco en C con capacidad de reconstrucción 3D nos muestra de una manera más volumétrica los componentes de el recto, que es el que ahora tiene mucho menor densidad, se ve en un gris oscuro, exacto, lo están señalando muy bien. Al frente tenemos la vejiga, con lo que tiene al frente, tiene como una depresión, si lo logran ver, exacto, es la cistostomía. Ahí está, ahí tienen su catéter metido a la vejiga. Después, hacia atrás, de un gris oscuro, espero que lo puedan señalar, un poquito más, ahí, de ahí hacia abajo, a ver, vamos con retraso, atrás del uretero, ¿ven el uretero? Eso, el uretero es el más blanco, más denso, eso. En la parte final, hacia nuestra izquierda, hay una estructura fusiforme, gris oscuro, ya lo digo, esa mera. Muy bien, esa es, no está allá, ¿no? Más adelante, abajo. Ok, hay una línea verde que está midiendo una longitud, ya la localizaron, la línea verde que tiene, me parece, el número 1. Arriba de la línea verde y hacia atrás está, a continuación, está esa imagen fusiforme que es la vagina, la cavidad vaginal. Ahora, esta es una manera mucho más esquemática de representarles muchas gracias, sí, las cloacas persistentes, y le llaman cloacograma 3D, cuestión que seguramente muy pronto van a estar desarrollando ya en su centro y que recientemente íbamos a hacer una reconstrucción a distancia de un estudio similar. Y algo que quiero hacer un paréntesis y que si ustedes pueden comparar las imágenes pre-viajes o ingeniero, si me ayuda a regresar dos diapositivas más, se darán cuenta que en un estudio contrastado en fluoroscopía, que es la imagen que nos va a poner el ingeniero ahora, es un tanto más complejo de distinguir la morfología de las estructuras. Sí, lograron regresar la diapositiva, no la veo. Sí. Sí, muchas gracias. Entonces, vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Sí, ¿y dónde estamos? Siguiente, por favor. Muy bien. Entonces, esto es una imagen sagital, un corte sagital de un estudio de tomografía, de algo que en el Centro Colorectal México lo conocemos como nuestro cloacograma 3D, en el cual, si se dan cuenta ustedes, y vamos ahora a leer esta fotografía de derecha a izquierda, logramos ver el volumen de la nalga. Ahorita estamos en la línea media, vemos pocos rafes musculares, pero en sí de todas maneras son pobres. Está la columna vertebral que tiene alteraciones en su conformación. Con una densidad alta, vemos el recto. A continuación también vemos parte
de la vejiga y hacia abajo están los marcadores radiopacos. El marcador radiopaco, la esfera muy densa posterior, la más chica, está ubicada en el músculo esfínter anal externo y el marcador más grande está ubicada en el orificio común del canal común de la malformación. En la siguiente imagen, por favor. Les comentaba hace un momento que no todos los esquemas lo vamos a ver en la vida real conforme a los esquemas que tenemos para describir la clasificación. Entonces ahí está señalado, déjenme verlo mejor aquí en mi diapositiva. Está señalado cada una de las estructuras y espero que logren observar de manera adecuada el recto. Eso me bloqueó, creo que esto. Entonces, un momento. Ya lo tengo. Me sacó. Ok. Pero vean el corto trayecto que tiene la uretra y que no siempre lo vamos a pacificar plenamente. Y con esto podemos dar un mapeo mejor a las estructuras involucradas en una cloaca persistente. La siguiente diapositiva, por favor. La siguiente diapositiva. Invito a sus servicios de imagenología y a explotar siempre todas las herramientas en tonos de color que nos presentan los equipos actuales, y más que yo sé que ya tienen un tumor muy grande, y a jugar con los tonos de pasemos la siguiente diapositiva, donde diferenciar los tonos de colores nos permitirá también conocer o resaltar la diferencia de densidades en los estudios realizados. Por ejemplo, ahí tenemos en rojo el trayecto del colon, del recto, y tenemos en verde más claro hacia adelante el trayecto de la uretra hacia la vejiga, si lo notan, y no necesariamente tienen que ser las reconstrucciones 3D las que nos den todo el mapeo anatómico. El mismo paciente está representado en la foto de esta diapositiva y pero diferenciar las estructuras anatómicas. La siguiente, por favor. Este es un esquema volumétrico, llamado imagenólogos así, o conocido externamente como modelo 3D, de una cloaca donde en la parte posterior llega el recto, que es más largo, una parte cónica que llega hacia donde desemboca también en el canal vaginal, y después un conducto común donde por último la imagen más pequeña y más corta de frente que se dirige hacia arriba, a ver si lo está señalando, la que va de allí para arriba, esa cortita chiquita es la uretra. No se ve totalmente larga y no llegan todos como un trébol, como un tridente al mismo conducto. Pueden estar separados por unos milímetros que habitualmente van alrededor de unos 8 a 10 y más hacia abajo ya el canal común. Entonces, otra manera de plantear de manera más precisa las malformaciones. Quería hacerles el acotamiento que en el estudio fluoroscópico 3D, en el arco en C, a veces es difícil identificar por el cambio de expresiones la presencia de dos hemivaginas. Y con este estudio tomográfico que hemos logrado, pasemos a la siguiente diapositiva, por favor, y una más, donde está un esquema en color salmón. Entonces, a esta manera vemos la vagina, la uretra está señalada, los marcadores, hay una esfínter abreviado, pero en algunos estudios fluoroscópicos me quedé en eso. No se observan las dos hemivaginas, en el estudio tomográfico logramos representar ambas. La siguiente, por favor. Luego una más todavía. Una más todavía. No, sí, perdón, empezamos a la de la figura anatómica. En este caso, observen cómo la estructura que está hacia el frente, la fotografía que está en el centro, y hasta arriba de esta imagen que tiene la ranura en el centro, están unas expresiones. La ranura del centro corresponde al tabique intervaginal, son unas hemivaginas, y hasta arriba esas expresiones que tienen sus pequeños como orificios corresponden a las impresiones de ambos cervix. También tiene dos úteros este paciente, después hará la vaginoplastia y la corrección depende de la decisión. Más abajo verán donde se conjunta en una forma de una Y la uretra que se opacifica de manera corta, el canal que viene ya con donde drenó el recto y la vagina juntos,
El estudio fluoroscópico, como lo verán en la fotografía de la derecha y arriba, maneja alrededor de unos 10 miligray por estudio. La imagen de arriba a la izquierda es un estudio de tomografía por cráneo, no hecho por radiólogos, etcétera, que nos dio alrededor de 630 miligramas de radiación, y los estudios que están abajo corresponden a los estudios de cloacograma por tomografía en pacientes en México. El de la izquierda tiene 28 miligramas y el de la derecha 16 miligramas. El de 28 miligramas requirió de 3 rastreos por imprecisiones en la técnica. Esto sucede a todo el mundo. Y en la derecha lo hicimos de una manera ya más precisa en las primeras intenciones, usando solamente 16 miligramas de radiación adquirida por superficie de cuerpo. Y si lo comparan con el estudio, con la radiación que recibió en la fotografía superior, que corresponde al cloacograma que se hizo en el hospital de Cincinnati, solamente hay 6 miligramas de diferencia, que es nada, en comparación a toda la información que podemos obtener de la columna vertebral, de la conformación del volumen de los músculos sacros diferenciados con la grasa subcutánea, con las estructuras y todas las conclusiones que ustedes ya vieron antes y que podrán esquematizarnos de mejor forma las estructuras anatómicas. Entonces, no es cierto hasta ahora, estamos rompiendo con el mito de que si le hacemos tomografía va a ser un exceso de radiación y por tanto se lo prohibían. Ahora, cuando se hacen las reconstrucciones, ustedes lo tienen en su centro radiológico, pueden hacer reconstrucciones no solamente de las cloacas, sino de cualquier otra malformación. La siguiente, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias por su paciencia, por el esfuerzo de haber hecho este contacto a distancia. Gracias, ingeniero, doctores que nos invitaron, doctor Uga, doctora Pato. La plática fue larga, pero aprovechamos la conexión virtual para lograrlo, ¿no? Les mandamos un gran saludo del Centro Colorectal de Puebla, de México. Les pongo a sus órdenes el directorio para cualquier consulta, interacción y comentario del caso que tengan. Ahí está, y por último las fotografías de quienes han llevado el trayecto, la fundación, el doctor Peña a la izquierda, el doctor Luis de la Torre, en el centro era la doctora con cubreboca, en el centro quirófano, la doctora Alejandra Carla Santos Jasso, que fue la primera graduada como cirujano colorectal oficial, al parecer en el mundo, operando con el doctor Peña. Hasta la derecha, abajo de mi imagen, verán a la doctora Rosalía Figueroa, la pediatra. Abajo a la izquierda, el doctor Peña, junto con el doctor Alejandro Ruiz, actual director del Centro Colorectal México, y otros compañeros que hemos compartido el curso, entre ellos el doctor Alberto Sousa, que está en Brasil, hasta nos estuvimos la oportunidad del congreso allá, la esposa del doctor Peña, la doctora Bicho, la misionera y gran colaboradora para darnos más información de lo que ahora hacemos.